Hola, te habla María Urbano, tu agente de Real Estate, hoy grabando desde Silverton, Colorado, donde no deja de nevar. Pero no quería dejar de enviarles el update de esta semana. En Europa, los inversionistas inmobiliarios que ya estaban afectados por las altas tasas de interés ahora enfrentan importantes cambios provocados por las nuevas regulaciones europeas. Los inversionistas necesitarán invertir grandes sumas de dinero en renovaciones para garantizar que sus edificios no emitan niveles ilegales de dióxido de carbono ni consuman cantidades excesivas de energía. Ya que en este mes los legisladores de la Unión Europea aprobaron la directiva sobre eficiencia energética en edificios, tratando de garantizar así que se cumpla su compromiso con el Acuerdo de París. La implementación será obligada y gradual, durará más de una década. Los propietarios que se queden demasiado atrás corren el riesgo de quedarse con activos que ya no podrán venderse ni alquilarse. Es probable que la nueva ley europea de rendimiento energético afecte a decenas de miles de edificios en toda la región, al punto que algunos decidan incluso pagar la multa que embarcarse en renovaciones costosas, al menos inicialmente. Para el 2030, los propietarios tendrán que haber renovado la cuarta parte de los edificios más grandes de la Unión Europea, que consumen mucha energía. Las calderas de combustibles fósiles ya no existen y los edificios listos para instalar paneles solares están, como ya saben, muy de moda. Ya para el 2033, todos los edificios nuevos deben estar libres de emisiones. Según una investigación de CBRE, que encontró que cuando se tienen en cuenta los efectos del tamaño, la ubicación, la antigüedad, el historial de renovación de un edificio, los edificios con certificación ecológica y sostenibles generan una prima de alquiler mucho más alta. Así que esta iniciativa me parece a mí excelente. Yo soy completamente pro sostenibilidad y rendimiento energético. En otro tema, mucha gente todavía me pregunta, ¿está bien invertir en finca raíz? Y yo siempre respondo que sí, claro. Pues no es para nadie secreto que los ricos, más ricos, siempre han estado interesados en el sector inmobiliario. Y acá hay que diga que no, seguramente te querrá vender el producto alterno. Y esto es porque invertir en finca raíz ha demostrado ser una inversión muy sólida. Durante la última década, los bienes raíces han tenido un rendimiento del 8,8% anual. Esto ha superado significativamente el rendimiento anual de los bonos. Los bienes raíces pueden lograr ingresos cortos a corto plazo, al mismo tiempo de ofrecer un mayor rendimiento total gracias a la apreciación del valor de la propiedad. Además, de eso tienen ventajas fiscales y se beneficia de la inflación, algo que los bonos definitivamente no hacen. Además de evitar, como ya sabemos, la volatilidad y los giros diarios de los mercados públicos. Así que definitivamente, sin duda alguna, sí, invertir en finca raíz es lo mejor. Cambiando de tema, sé que ha causado conmoción las medidas que prontamente estarán tomando la Asociación Nacional de Realtors. Así como lo dijimos en nuestra actualización anterior, esta nueva regla que pretenden implementar beneficiará al vendedor y a las grandes inversionistas, a los más ricos, y desfavorecerá a los agentes inmobiliarios como nosotros, que ya somos muchísimos por cierto, y al comprador pequeño, que bastante afligido ya ha estado por las altas tasas de interés y los precios de las propiedades. Como lo oyen, esto traerá una carga aún más pesada para el comprador, que según lo que decidan hacer o no están representados, quedarán a la merced del agente del vendedor o tendrá que presupuestar mayores costos de cierre para cubrir los honorarios de su propio agente. Lo que todos nos preguntamos es cómo la Asociación Nacional de Realtors pudo perder este juicio si la comisión que cobramos siempre ha sido negociable y los vendedores siempre han tenido derecho a elegir a quién quieren contratar y cuánto quieren pagar. Sin duda alguna, algo más de fondo debe haber sobre este acuerdo, pues esto no hace sentido. Veremos cuando el juez se pronunciará formalmente al respecto y cuándo entrarán en vigor los nuevos cambios, que se esperan sean en julio. En nuestro dato curioso de hoy tenemos las casas cubo en los Países Bajos. Son una serie de viviendas diseñadas para parecerse a árboles, pero son cúbicas. Residencias de 2 o 3 pisos, algunas de ellas utilizadas incluso como hoteles de paso.
Todas juntas forman una pequeña y adorable villa, dando un agradable sentido de comunidad, utilizando cada espacio e incluso permitiendo que la calle pase por debajo de ellas. Una arquitectura completamente diferente y única. Para hoy, la tasa de interés promedio actual para una hipoteca fija a 30 años es del 6,98%, un aumento de 10 puntos básicos en comparación con esta misma época, la semana pasada. Y bueno, esto es toda nuestra actualización de hoy. Que tengas una excelente Semana Santa llena de mucha fe y mucha reflexión. Bendiciones.